Hola amigos, gracias por acompañarme nuevamente en este análisis del libro Mentalidad Millonaria. Ya vamos por el capítulo 3. Creo que es como una cuarta parte de avance. Y bueno, técnicamente el estudio de este libro me ha llevado a pensar en dos historias que me gustaría relatarlas. Pues son dos casos de dos personajes conocidos o famosos, y me gustaría que junto conmigo analizáramos un poco de sus historias y aprendiéramos pues qué puede hacer, o reflexionáramos sobre cuál fue la diferencia en el camino de estos dos personajes que voy a contar. Entonces, el primero de ellos es la historia de el conocido cantante José José. Para mí, una de las mejores voces que México ha dado, y que inclusive pues es uno de mis artistas favoritos. Y bueno, como sabemos un poco de su historia, pues él, por su talento, llegó a generar grandes riquezas. Y bueno, tuvo contratos millonarios seguramente con disqueras, con radiodifusoras, inclusive creo que llegó a hacer cine. Eh, entonces creo que él aprovechó su talento, su don, para generar mucho dinero, una máquina de dinero, por así decirlo. Sin embargo, igual se le iba ese dinero, ¿no? Sabemos que tenía algunos vicios, y que igual tuvo algunos problemas quizás con sus agentes y contractuales, que hicieron que hubiera mucha fuga del dinero que él poseía. Eh, si bien hasta sabemos que con el tiempo llegó a perder su principal activo, que fue su voz, este, pues quizás su desenlace no fue triste, no fue de una manera precaria. Sin embargo, creo que de todo el dinero que él llegó a amasar, pues se quedó quizás con un porcentaje muy mínimo. En su contraparte, o la otra historia que me llama la atención y me interesa, es un poco respecto a David Beckham, este jugador de fútbol inglés, que como sabemos desde muy pequeño tuvo facilidades para practicar. Venía de una familia acomodada, y bueno, llegó a estar en las grandes ligas del fútbol europeo. Y también vivió en una época donde pues la publicidad llegó a tener un gran auge, y pues llegó a vender mucho por su imagen, ¿no? Este, Al grado que yo creo que llegó a cobrar más por derechos de publicidad que como futbolista. Y bueno, si investigamos su vida, pues es un personaje que sigue vigente, eh, quizás ya ahora no como jugador, sino como dueño de equipo de fútbol, como modelo. Y bueno, algo que se me hace interesante es que en el equipo del que es dueño, pues actualmente juega uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, pues a ese grado, lo que él ha hecho y sigue haciendo. Y, y bueno, a eso voy. Quizás uno podría pensar, bueno, ya David Beckham hizo suficiente, ya podría vivir tranquilo, pero pues hay algo en su mente que lo motiva a seguir y hacer las cosas de cierta forma bien, ¿no? Eh, y bueno, aterrizando un poco la historia de estos dos personajes, a lo que trata el tercer capítulo del libro, que se titula Tus pensamientos se convierten en tus acciones, pues habla un poco de cómo ocurre la formación de la mentalidad. Y dice que ocurre a través de cómo interpretamos las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, y pues también un poco de cómo interpretamos lo que otros nos dicen o nos hacen. Eh, entonces, esto me lleva mucho a la reflexión clásica del vaso medio lleno o medio vacío. Creo que depende de uno, finalmente es cómo le da la interpretación a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de dar a entender el libro, que uno tiene el poder de cómo interpretar las cosas, y pues tratar de buscar, como veíamos en el capítulo anterior, buscar siempre las cosas de la manera más optimista, ver las cosas de la manera más optimista y proactiva posible. Eh, bueno, algo que también me interesó mucho de este capítulo es que habla de que pues cambiar la forma de vivir requiere cambiar la forma de pensar. Y, y bueno, habla de tener pensamientos más elevados. Y, y yo quise reflexionar un poco a qué se refiere con los pensamientos más elevados. Seguramente va a hablar en los siguientes capítulos de eso, pero vino a mi mente quizás a,
viene a mi mente lo que es quizás tener un pensamiento más activo. ¿A qué voy con esto? A que pues normalmente buscamos que la mente esté relajada, y esto es a través quizás del entretenimiento o el ocio, el descanso, y pues tenemos momentos activos en el día, quizás en el trabajo, pero ya no buscamos luego ir más allá, ¿no? Esto, es decir, quizás tener procesos más largos de meditación, de autorreflexión, inclusive de autocrítica. Creo que son cositas que nos ayudan a tener ese pensamiento más elevado. Yo creo que va más a eso, tener un pensamiento más activo, y bueno, obviamente encaminarlo a un objetivo, en este tema, el caso financiero, pero creo que a eso va el sentido de este capítulo, de llenar nuestros pensamientos de cosas buenas. Inclusive abarca un poco en lo que ocurre con el lenguaje, ¿no? Lo que se puede transmitir. Me hace pensar en lo que nos permitimos que nos digan, o inclusive lo que nos decimos a nosotros mismos, o lo que le decimos a los demás. Me ha hecho pensar que a veces en nuestras relaciones de amistad, pues somos muy livianos en ese sentido. A veces no medimos lo que decimos por la confianza que puede llegar a existir, y a veces confundimos esa parte. Creo que es importante tener en mente de que pues lo que decimos tiene un efecto en las personas, y pues a veces, como bien dicen, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces me hace pensar en esas veces en que quizás no he sido muy consciente de mis comentarios con mis amigos, y igual pues algunas personas con las que he lidiado, que igual sus comentarios pues finalmente no suman ni aportan, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido, lo que permitimos que entre a nuestra mente, que nos desgaste, y creo que sí, que es como interpretamos esas experiencias, y de nosotros depende darle esa interpretación o ese sentido que finalmente nos va a guiar a lograr pues algo diferente, un resultado diferente, ¿no? Creo que si llevamos esto a qué pasaba dentro de la mente de José José y qué pasa dentro de la mente de David Beckham, pues vemos que ellos interpretaron sus realidades de formas diferentes, y los llevó a un punto en el cual pues estuvieron o están actualmente, como es en el caso de David Beckham, que sigue vivo. Y bueno, pues a grandes rasgos eso era lo que quería compartir en el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Pues espero sus comentarios, y espero que les esté funcionando este tipo de pláticas. Como les dije en un principio, lo hago para también tener como que un resguardo de lo que voy aprendiendo, pero si lo puedo compartir, que mejor. Y si les ayuda, igual pues me llena de mucha satisfacción, y pues espero seguir compartiendo este tipo de contenido con ustedes. Gracias por llegar hasta aquí, y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.